Seguimos en Round y tal como adelantamos nos íbamos a meter en el vínculo entre educación y juego. El juego, puntualmente entre lo lúdico, el juego y la educación. Para eso estamos en contacto con Aníbal Rossi, que es docente, es investigador, coordinador del Laboratorio de Experimentación Tecnológica de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Aníbal es el creador del proyecto Ludum Proba, que es un juego que busca rediseñar la evaluación en la educación media y superior. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido a Round. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo están todos ahí? Bueno, un gusto Bienvenido. estar con ustedes, les agradezco la invitación. A vos, che, bueno, estás allá en Rosario, un saludo para la gente ahí de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué es esto, Aníbal? Pensando en este vínculo de la educación con el juego, ¿qué es esto de tomarse el juego en serio? Contanos, si querés, para empezar a charlar del tema, un poco de Ludum Proba. ¿Cómo es? ¿Cómo surgió? ¿Cómo no? Bueno, ¿Qué motivó Ludum a Proba hacer este proyecto? es como vos marcabas, ¿no? Se instala como un poco en ese cruce que de un tiempo a esta parte ya no es tan raro entre educación y juego. Un poco intentando revitalizar la situación áulica, digamos, vinculada a la situación de examen. Pero Ludum Proba es como, digamos, describiendo propiamente el juego, hay que decir que es un juego de estrategias, fundamentalmente, es un juego complejo, no es, digamos, ¿qué quiero decir con esto que es un juego complejo? Que no es un ejercicio de gamificación rápida, digamos, ¿no? Es un juego que tiene su complejidad, es un juego, como decía, de estrategia, basado en preguntas y respuestas, donde digamos, se juega por equipos, aunque pueden también, depende del número, jugarse individualmente, digamos, pero al menos se necesitan, si se juega individualmente, se necesita al menos 4 jugadores. Y bueno, basado en preguntas y respuestas, decía que estas preguntas las desarrolla el docente o los docentes que están a cargo de la asignatura en la que van a poner en juego el juego, valga la redundancia. Claro, es un juego que se puede actualizar con los contenidos de cada asignatura. O sea, lo puede agarrar cualquier docente en cualquier aula y usar ese juego, ese dispositivo para eventualmente evaluar o usarlo como dinámica de su grupo. Absolutamente, es así. De hecho, bueno, en esta etapa uno podría decir que la curva de apropiación, más allá de la mecánica, digamos que empina un poco la cosa, tiene que ver con eso, con que el docente se tiene que sentar o los docentes tienen que sentar a desarrollar sus libros de preguntas. Estos libros de preguntas, digamos, tienen como 2 requisitos. Uno, el de subdividir el contenido en 5 temáticas, ¿no? Y a su vez, atravesar esas temáticas, que es lo que va a terminar convergiendo en los libros de preguntas, atravesar esas temáticas con 3 tipos de preguntas diferentes. ¿Quién lo dijo? Donde, bueno, se hace digamos, se lanza una cita y el grupo de estudiantes tiene que identificar a qué unidad temática pertenece esa cita y argumentar el porqué. Después un verdadero o falso, que bueno, se hace una afirmación y en primera instancia el equipo tiene que establecer si esa afirmación vinculada a la temática que se eligió es verdadera o es falsa, y después argumentar por qué. Y después hay un tercer tipo de pregunta, que es pregunta abierta, donde, bueno, es una pregunta, del estilo que más conocemos, ¿no? Se formula una pregunta y hay que responderla, y bueno, según que también esté la argumentación, será 100% correcta, 50%, o bueno, será un error. La idea En función de eso, es poder sí. evaluar con este juego. Contanos, Aníbal, ¿cómo te surgió la necesidad de crear un juego? O sea, hicieron un laburazo, porque crear un juego me imagino que llevó muchas instancias. No es que de golpe, bueno, acá está el juego, sino hay un montón de instancias de ir probándolo, de ir como evaluando en las distintas fases. ¿Por qué surgió esta necesidad? ¿Cómo te surgió personalmente decir, che, hace falta meterse con esto, che, esto está bueno darle rosca, entre comillas? ¿Por qué esa motivación? Bien, como que la inquietud surge hace muchos años en mi labor docente, digamos, una de las primeras asignaturas en las que estuve solo a cargo del curso. Bueno, empezaba a sentir de que la instancia de examen, aparte vinculado a mis experiencias anteriores como estudiante y también como docente, la instancia de examen en muchos casos se funcionaba como una especie de simulacro, digamos, ¿no? Todos hacían como sí, y en el peor de los casos, bueno, se generaba como un estrés en el que los contenidos se contenían hasta el momento del examen,
y después del momento del examen es como que todo eso quedaba, ¿no? Se abrió como una compuerta que la sostenía el estrés y bueno, todos los contenidos luego eran como perdidos. En definitiva, lo que sentía era que el examen no estaba funcionando, digamos así. Y bueno, este proyecto es un proyecto que, como vos bien sabés, fue mi proyecto de maestría, digamos, de final de maestría. Y bueno, cuando estaba pensando un poco cómo encuadrar el proyecto en función de la misma pregunta que vos me formulás, recordaba una experiencia como estudiante en un examen donde creo que soy uno de los pocos a los que en su periodo de facultad le pusieron 0. Me pusieron 0 en un examen. No 1, 0. Me remarcaron sí. la hoja. Me remarcaron la hoja diciendo, replantéese su estadía en la universidad. De hecho, eso es parte de la introducción de mi tesis de maestría. Y me acuerdo cuando estaba presentando el proyecto a los docentes que eran del cuerpo de la maestría, me decían como una especie de victoria, digamos, ¿no? Porque estábamos ya en el tramo final, y decían, no lo lograron, como diciendo eso que escribieron en el margen, fracasaron los que me plantearon eso. Y en rigor, pensándolo un poco mejor, digo, no, lo consiguieron, y creo que ese comentario fue de los que más me quedó marcado, porque lo que me lleva un poco a plantear el juego como parte de mi trayecto académico, profesional, docente, es eso, es seguir preguntándome qué hago en la universidad, para qué estoy en la universidad, ¿no? Y qué es lo que esperamos que ocurra cuando estamos ahí adentro. Un poco el proyecto, digamos, es como anticipatorio a un escenario que hoy es común, ¿no? Y parece que hay que salir a buscar juegos como para revitalizar un poco lo que pasa en el aula. En aquel entonces no era tan así, y bueno, meter juegos en el aula era como medio tan paviando, digamos, ¿no? Pasaban por afuera y miraban que estábamos jugando y decían, bueno, esta gente no se toma en serio verdaderamente lo que es estar en la universidad. Bueno, sí. El tiempo y la ecología mediática y la economía de la atención, no podría decir que hoy imperan, están un poco más en sintonía con proyectos como los de Ludum Proba. Bien. Aníbal, ¿y qué recepción ha tenido esta iniciativa de Ludum Proba en el ámbito académico y demás? ¿Cómo se termina, digamos, de anclar eso ahí? Bueno, ahí hay como varias capas, ¿no? Como para tener en cuenta. En el sentido de que cada vez más hay docentes que están dispuestos a incorporar lo lúdico en toda su complejidad, ¿no? Cuando digo en toda su complejidad, digo en toda su complejidad para no usar la dicotomía serio y juego, digamos, ¿no? Porque lo lúdico en sí mismo, y esto es importante saberlo, es muy complejo. Diseñar un juego es diseñar un sistema, y diseñar un sistema es difícil, y más si ese sistema en sí mismo es un sistema complejo. Quiero decir que cuando vos cambiás un elemento que compone ese sistema, las repercusiones de ese cambio generalmente son no lineales, digamos, ¿no? Entonces todo el tiempo hay que estar ajustando cosas y demás, y llegar a un estado de equilibrio es como difícil. Y eso en sí mismo casi yo te diría es como una disciplina. De hecho, todo el que alguna vez diseñó un juego, hay gente que se especializa en eso y hay gente que gana mucha plata haciendo juegos, lo podrá explicar mejor que yo. Ahora, lo que nos ha pasado llevando, digamos, propuestas como estas a contextos universitarios o contextos escolares, digamos, de instituciones educativas, están como las dos, hay como dos perfiles medio en tensión, ¿no? Un perfil que de repente no está visualizando el juego con esa complejidad, ¿no? Y que espera que el juego de alguna manera se pueda ser rápidamente domesticado, en el sentido de que esté rápidamente al servicio de lo que el docente hacía en el aula o la institución hacía en el contexto áulico antes de la llegada del juego. Y después hay otros perfiles que están como más abiertos a la experimentación, que es un poco como la actitud que mejor funciona en estos casos, ¿no? ¿Y te pasó así de alguien que te diga, algún docente o algún estudiante, diga, che, no esperaba esto y la verdad que fue algo distinto, o al revés, che, no, siguen paviando, replanteé su estadía en este doctorado? Game over. No, digo, testimonios,
la palabra propia ahí en situación, decir, che, bueno, el impacto real de alguna persona, algo que te haya quedado ahí, que te hayan dicho. Absolutamente. A ver, de cada partida, porque hay que decir que después, a partir del 2022, el juego, digamos, empieza a ser como revisado en el seno de este equipo del LINE para estabilizar, digamos, con la idea fija de estabilizar la mecánica, ¿no? Ahora, lo que me pasaba con el juego antes de esa etapa, de que sea parte de un proyecto del laboratorio, es que tenía pocas instancias de testeo. Ustedes saben que ningún juego nace bueno y se vuelve bueno con el testeo. De hecho, hay gente que trabaja de testing de juegos. O sea, su laburo es jugar y encontrarle los bugs a los juegos, dónde están desequilibrados y demás. Bueno, solamente un juego se vuelve bueno cuando empieza a transitar ese proceso. Bueno, eso nos llevó como mucho tiempo, ¿no? Y en el 2023 lanzamos el proyecto Ludum Proba con una primera etapa que tenía que ver con esto, con una mecánica medianamente estabilizada, convocar a una comunidad de adoptadores tempranos que quieran poner en práctica el juego en sus contextos áulicos. Y bueno, eso nos trajo como muchas devoluciones, porque de cada partida, como te decía, tenemos un formulario de feedback tanto para docentes como para estudiantes. Y bueno, el docente que pasa ese como esa primera barrera de decir, bueno, sí, lo quiero incorporar, termina encontrando que ocurren cosas distintas, digamos, en el aula, y esas cosas distintas que ocurren tienen que ver con aspectos motivacionales, con aspectos vinculados al trabajo en equipo, y en todos los casos jamás se queda como relegado la cuestión del contenido, que es un poco el temor cuando se incorpora el juego, ¿no? Que no tomen en serio el contenido. Eso te quería consultar, Aníbal, te interrumpo porque va por ahí la pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen, ¿no?, al implementar o al intentar implementar la gamificación en el aula? Esto decías vos, de meter el juego en el aula. ¿Cuáles son los errores más comunes que uno al principio no los percibe, pero llegado el momento de pasar por la experiencia, decís, esto tendría que haberlo previsto? Vos decís el juego en general, no específicamente... En general, en general. Sí. Bueno, el error fundamental, que es una especie de arrogancia, digamos, en el vínculo con el juego, tiene que ver con creer que el juego va a venir como a endulzar los mismos contenidos. O sea, que el juego lo que viene a hacer es, como viste cuando nos daban la aspirina, que nos ponían la cuchara, un poquito de azúcar y el agua, y como la aspirina era agria, lo mezclaban con eso y nos daban el remedio con ese gusto más dulce. Pero en el fondo lo que querían hacer es darnos el remedio, porque... es el objetivo. Bueno, eso en algún punto termina pasando en muchos casos con la gamificación, y creo que es el fundamental error porque, digamos, viste que se hablaba de nativos digitales, que ya no se dice más esa palabra. Bueno, los estudiantes, más que nativos digitales, son nativos lúdicos. O sea, viven en ese escenario ludificado. Y bueno, si vos que venís medio de afuera, le querés plantear, como medio haciéndote el langa, un juego para darle los mismos contenidos de la misma manera, te leen, te sacan la ficha a 100 metros de distancia, digamos. Y eso puede ocurrir que, o para tener hora libre, o para lo que fuera, te digan que está buenísimo, pero en el fondo no los está interpelando en esa dimensión subjetiva, lúdica, que es un poco lo que desde el proyecto Ludum Proba intentamos hacer. Yo diría que ese es el mayor error. No hacerse el piola, el copado, el copante, ¿viste? Wow, sí. Estoy en una como ustedes. No, claro, sí. La pomada. Sí, estoy en la pomada. De una. La pomada de una. Estoy pensando ¿qué podrías decir, bueno, que ganamos cuando incorporamos esta dimensión lúdica? ¿Qué gana nuestra dinámica, nuestro laburo docente, los que damos clases, cuando nos animamos? ¿Y qué ganan los que están ahí aprendiendo? Cuando nos animamos a abrirle la puerta a esto, decir, che, hay una dimensión lúdica que podemos aprovechar y vamos a estar enseñando y aprendiendo con esto. Sí, yo ahí lo que primero plantearía es el hecho de que siempre que se gana algo se pierde alguna cosa, digamos, ¿no?
el experimentar tiene que ver con asumir ese ida y vuelta, ¿no? Si vas a ganar, vas a perder. Bueno, de hecho, los juegos, todos los juegos, muchos de ellos tienen con eso, con saber ganar y saber perder. Y experimentar, meterse casi en una experiencia lúdica, es asumir esa posibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el juego no va a venir a solucionar todos los problemas de la educación. Ahora, si uno asume esa actitud, digamos, de incorporar lo lúdico, en principio lo que va a ganar es la posibilidad de vincularse con los contenidos y con las dinámicas áulicas en un registro que es un registro que está muy presente en la vida cotidiana y que sintoniza con el consumo de medios y con las expectativas de la atención de nuestros estudiantes, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento central que es un poco también el diagnóstico de partida de la propuesta de Ludum Prova, que tiene que ver con, un poco siguiendo las ideas de Alessandro Barico en Los Bárbaros y The Game, es que el modo de adquisición de experiencias ha cambiado, digamos, ¿no? Está cambiando. Y ese modo de adquisición de experiencias, bueno, Barico lo sitúa desde, no podría decir desde el iPhone esta parte, genera dispositivos, situaciones de interacción que si no son juegos se le parecen. Y bueno, nuestros estudiantes y nosotros también, pero nuestros estudiantes, decía, son nativos lúdicos, nacieron ahí, están como atravesados 100% por esas expectativas. Entonces, meterse como en ese registro, como casi con actitud lúdica, que es, voy a perder, ¿qué importa si pierdo? Sí. Experimentar tiene que ver con eso, ¿no? Me meto, me tropiezo y como en el Mario vuelvo a arrancar de donde dejé. Bueno, eso también es un poco lo que ganamos, ¿no? El hecho también de vincularnos de otra manera un poco más potente con el error. De una. Me dejaste pensando porque uno desde el lugar común siempre se pregunta por los beneficios, y está bueno pensar como toda experimentación es eso, en realidad. Acomoda algunas cosas, te hace más potente en algo, pero te vuelve más te amputa, como decía McLuhan, alguna cosa, ¿no? Te sácate. Y bueno, está bueno animarse a perder. Capaz que no está todo tan acomodado o no podés cuantificar todo de la misma manera. Y bueno, está bien. Como vivir ese vértigo, ese desplazamiento, me parece que está bueno animarse. Y llevándolo a un plano un poquito más filosófico, esto de permitirnos divertirnos, de sorprendernos un poco también, ¿no? Sí. Como adultos. Es difícil porque la misma institución educativa, como el dispositivo grandote educativo, no está pensado para eso y está Total. todo como hecho para pasar como describías vos al principio, para contener el contenido. Me gustó la metáfora. Entonces es siempre un lío, siempre es como un acto de rebeldía ir con el jueguito, me imagino. Sí, pero también como decía la compañera, digamos, ¿no? Hay una cosa filosófica que tiene que ver con la prudencia. Parece que no, pero el jugador es un perfil que arriesga, pero arriesga con prudencia. El buen jugador arriesga con prudencia. En el sentido de que... Porque si no, o sea, ¿qué juego es ese? O en el que te dicen, no perdés nada, ganás todo. Sí. No es ningún juego eso, ¿no? Eso es como una especie de utopía plana, no sé. ¿Cuál sería el mundo en el que... No hay riesgo de perder. A veces se parece mucho a ciertas fases del Candy Crush, ponele, ¿no? Sí. En el sentido de que como están pensados para retenerte, vos en un momento apretaste un botón sin ninguna estrategia, sin la más pálida idea de lo que estaba por pasar y explotó toda la pantalla y te dice Delicious, Delicious. Y vos te creés que sos el cinturón negro de Candy Crush y en realidad te están dorando la píldora para seguir estando adentro, digamos, ¿no? El juego implica riesgos, implica equivocarse y un poco... yo creo que una actitud lúdica, en algún sentido, pensándolo filosóficamente, como que libera tensiones asumiendo riesgos, ¿no? No mirando por otro lado, sino planteando como una cosa más existencial con cierta liviandad, ¿no? Uno se equivoca, nadie sabe de antemano qué es lo que va a estar bien, qué es lo que significa ganar del todo, y bueno, y hay que probar, hay que experimentar con prudencia, ¿no?
Bien, estamos hablando con Aníbal Rossi, docente, investigador ahí de la Universidad Nacional de Rosario, un colega que piensa, se toma realmente en serio el juego, lo piensa con todo y la verdad que hace un montón que queríamos hacer esta nota porque la verdad que no, a mí particularmente me parece que hay un mundo ahí para explorar, el de aprender a jugar, a animarse a jugar y meter esto y a ver qué pasa y con estrategia, como decís vos, a ver, vamos a probarlo en serio. Me parece que es una actitud muy piola que aparte nos invita a revisar mucho de lo que fuimos aprendiendo a la hora de volvernos docentes, en nuestra trayectoria de estudiantes. Por último, Aníbal, quiero consultarte por la cuestión de la inteligencia artificial. Esta cosita que nos pasa con la emergencia o ¿La invitamos a jugar o...? La masividad de la inteligencia artificial generativa, sobre todo a partir de la masificación de GPT a fines del 22, que nos desequilibró un poco el panorama. ¿Cómo la vienen trabajando allá desde Rosario y qué opinión te merece a vos, que seguro que te estás preguntando también, ¿qué hacemos? ¿Cómo juega la IA en nuestras prácticas educativas? Sí, ahí yo creo que más que invitarnos a jugar, nos largaron en un terreno que es desconocido y que como es tan desconocido no sabemos si es medio un juego, si es una película de terror, pero en cualquier caso, lo que sí queda por delante tiene que ver con eso que mencionábamos antes de la experimentación y de la prudencia, ¿no? Me parece que el mejor vínculo con este tipo de dispositivos, sobre todo desde el punto de vista de la investigación y de la docencia, tiene que ver con la experimentación. Y bueno, en primer lugar, plantear que, nuevamente, que así como se ganan, se pierden cosas, ¿no? Hay un autor que se llama Michel Serres, que usa un ejemplo muy interesante, a mí me gusta mucho y siempre que salen estos temas lo menciono, que es el milagro de San Denis. San Dionisio, bueno, es el primer obispo de París, no viene a cuento, la cuestión es que estaba celebrando la Eucaristía y entra la guardia de Lutecia y le corta la cabeza, ¿no? Y entonces el milagro es que San Denis agarra la cabeza y sigue oficiando misa con el cuello desnudo y su cabeza en la mano. Y lo que dice Serres es que hoy todos somos San Dionisio, ¿no? En el sentido de con los dispositivos celulares, con la computadora y hoy con la inteligencia artificial, lo que ha ocurrido es que un montón de nuestras funciones cognitivas están afuera, ¿no? Y lo interesante en el planteo de Serres es que él usa una pintura de León Bonnat del siglo XVIII, creo que es, donde aparece arriba del cuello una gran luz. O sea, Bonnat no se centra en lo sangriento de la escena, sino que en el centro del cuadro está la luz. Y en esa luz, dice Serres, está la virtualidad, ¿no? En el sentido de que está la pregunta respecto de que si ahora lo que antes entendíamos que era nuestra cabeza, la tenemos en la mano, ¿qué nos ha quedado encima de los hombros? ¿No? Me parece que frente a la inteligencia artificial es productivo encararlo desde esa manera, digamos. Tiene muchas dimensiones, ¿no? Hay una dimensión política, hay una dimensión económica, pero digo, desde el punto de vista de una dimensión educativa y de reformulación de las prácticas, yo diría que tiene que ver con eso, con encararlo desde la formulación de ese tipo de preguntas, que nuevamente no es una formulación que intenta domesticar, tratando de volver conocido aquello que desconocemos, sino de vincularnos con prudencia, asumiendo que en el vínculo también los que vamos a salir transformados somos nosotros. El que dice todo esto es Aníbal Rossi, que es docente, es investigador de la Universidad Nacional de Rosario y bueno, y que sabe mucho sobre el juego. De eso, de eso se trató la charla y las ideas que estuvo compartiendo acá en RA. Muchísimas gracias, Aníbal, por estas ideas. La verdad que nos dejás pensando, estuvo bueno y fue un acierto llamarte, contactarte y bueno, qué mala onda la persona que puso el 0 o quizás sabía que te iba a provocar a mucho más. ¿La volviste a encontrar a esa persona? El destino. ¿Volviste a encontrar a esa persona? No. Sí, de hecho tuvimos muy buena relación. Después de ese 0 me saqué un 10. Bueno, estaba. Le faltaba el 1. Entonces. Le faltaba el 1. Se había apurado. Claro. Pero lo que fue muy interesante fue cómo estaba presionada la virome al costado, que se replanteé eso estaría en la universidad, y eso me ayudó mucho, verdaderamente. Una historia de resiliencia.
Nos puede enseñar muchas cosas esta entrevista. No hay game over aquí. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por atendernos A ustedes, chicos. videollamada Un placer, allá desde un placer. Rosario. Y bueno, gracias por estas ideas. Un abrazo grande y te estamos ahí contactando. Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo. A ustedes, abrazos, gracias. Era una mañana de verano.